Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad quería hablarles del tema del proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto y quería contarles por qué estoy completamente segura que es un proyecto que es inconstitucional. Principalmente porque viola el derecho a la vida, que es el derecho más fundamental, más elemental y es fundacional. Sin ese derecho, todos los demás derechos son inútiles, ¿no? Por obvias razones. En las constituciones provinciales el derecho a la vida está especificado la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo número 12, inciso 1, dice: todas las personas en la provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos. 1. A la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso quiere decir que no solamente sería conflictivo tocar el tema del aborto, sino también podría ser conflictivo llegar a tocar el tema de la eutanasia. La Constitución de la Provincia de Córdoba remarca la inviolabilidad de la persona y dice en su artículo 4: la vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de las personas son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y en especial de los poderes públicos. Quiero recordarles que a través del artículo 75, inciso 22, se le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, entre ellos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho que protege a los niños. En todo momento remarca el interés superior del niño, que un niño, por el simple hecho de ser niño, tiene prioridad en la atención. La doctrina argentina asegura que se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. De hecho, planes sociales como la asignación universal por embarazo se justifican en que el Estado tiene un compromiso con el niño desde el vientre materno. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño dice en el artículo 2: los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. En el punto 2 dice: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares. En el artículo 3 de la Convención asegura que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. O sea, el interés superior del niño es fundamental, no podemos olvidarnos, obviarlos, hacer como que no existen, porque el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales. Eso quiere decir que los derechos del niño tienen que respetarse como si fuera la Constitución, porque de hecho tienen jerarquía constitucional. La ley 26.061, que es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su artículo 2 dice que es de aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualesquiera sea la forma en que se manifiesten en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público irrenunciables, independientes, indivisibles e intransigibles. O sea, los derechos de las personas van con uno a donde quiera que esté. El artículo 3
de la ley 26.061, que como ya les decía es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, habla del interés superior. Dice: a los efectos de la presente ley se extiende por interés superior de la niña, niño o adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar su condición de sujeto de derecho. O sea, en un conflicto entre un adulto y un niño, el interés del niño es superior, siempre. El artículo 6 de esta ley habla de la participación comunitaria, o sea, nuestro rol como adultos, nuestro rol en la sociedad. Y dice: la comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. O sea, nosotros como parte de la comunidad estamos obligados a defender los derechos del niño. En el artículo número 7 habla de la responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres asuman en igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones. O sea, como ya les decía, la doctrina argentina considera que la vida empieza desde la concepción. Esto, como ya les contaba, está positivizado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la Constitución de la Provincia de Córdoba. Lugares en los cuales una despenalización del aborto sería prácticamente una reforma constitucional, porque una ley que va en contra de la Constitución modifica la Constitución. O sea, esta ley implica una reforma constitucional. Y bueno, la responsabilidad familiar, los padres son responsables, como seres adultos que son responsables. No puede pagar el niño por la irresponsabilidad de los adultos. Y bueno, y en esos casos donde la persona viva situación de vulnerabilidad, entra la responsabilidad del Estado. O sea, un proyecto de ley que pretende atender a mujeres en situación de vulnerabilidad, la vía, las soluciones tienen que ser de contención, no de represión o de maltrato o de tratos, de malos tratos hacia otro sujeto de derecho, que en este caso es el niño por nacer. El artículo 9 de esta ley, como ya les decía, es la 26.061, habla del derecho a la dignidad y la integridad personal. Dice: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometido a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencia, explotación sexual, secuestro, tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación de sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley. Los organismos de Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia integral que promueven la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes. El artículo 18 de esta ley habla de las medidas de protección de la maternidad y paternidad. Dice: las medidas que conforman la protección integral se extenderán a la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al periodo de lactancia, garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y la crianza de su hijo. La ley que regula esto en la capital es la ley número 114/98. Para rescatar algunos artículos,
Yo rescato el artículo número 2 que habla del interés superior. Dice: a todos los efectos emergentes de la presente ley se entiende por interés superior de niños, niñas y adolescentes el sistema integral que conforman todos y cada uno de los derechos a ellos reconocidos y en los que en el futuro pudieran reconocérseles. Artículo 4 habla de los derechos fundamentales y dice: todos los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos fundamentales inherentes a su condición de persona. La ciudad propicia su participación social y garantiza todas las oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social en condiciones de libertad, igualdad y dignidad. El artículo número 8 de esta ley, la ley 114/98 que rige la capital, habla de la garantía de prioridad. Los niños, niñas y adolescentes tienen prioridad en la atención y auxilio cualquiera sea la circunstancia. Y así muy rápidamente para comentar por qué es inconstitucional la ley de lo que le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que se olvida de la legislación internacional, que se olvida de los derechos naturales, que ignora constituciones provinciales. Es un proyecto que se ampara en un derecho a decidir. Sí, existe el derecho a decidir, pero ese derecho a decidir tiene un límite que es el cuerpo del otro, que es la otra persona. Como ya les decía, tenemos constituciones provinciales que defienden el derecho a la vida desde la concepción. Los derechos del niño, por el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional. La ley, el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo se olvida de un montón de cuestiones que son fundamentales, como el interés prioritario, el interés superior del niño. Y la verdad es que si se aprueba, está hablando de una tremenda ignorancia por parte de nuestros legisladores, porque estas cosas son elementales. Bueno, si quieren, después puedo hacer un video que hable concretamente de los artículos del proyecto de la despenalización del aborto, pero es un proyecto que por donde lo mires es inconstitucional. Es inconstitucional porque va en contra de los derechos fundamentales, va en contra de las constituciones provinciales y va en contra de leyes nacionales. Así que era un poquito para comentarles eso. Espero que tengan un buen día. Les mando un abrazo fuerte. Saludos a todos.